Ahora sí, ponga en pantalla a nuestro primer invitado, mi estimado Jorge Aycar. Máster, buenos días. Gracias por acompañarnos en este día miércoles, que ya estamos casi que entrando un feriado, pero hoy miércoles acá en Guayaquil casi es como que vemos el ambiente de feriado. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo cordial a ustedes, obviamente, y a tratar un tema de muchísima preocupación ciudadana. Máster, la decisión que tomó el día de ayer el presidente Guillermo Lasso en emitir un decreto de estado de excepción y toque de queda podría ayudar a solucionar el problema de violencia que vive Guayaquil, Esmeraldas, Durán y San Borondón. A ver, en primer lugar, no me gustó las declaraciones del ministro del Interior y tampoco del presidente de la República, porque básicamente nos dijeron que la violencia que está ocurriendo es consecuencia de las buenas políticas que ellos están tomando. En otras palabras, que nosotros estemos tranquilos porque la gente que se está muriendo es porque están haciendo bien las cosas. A mí me llamó poderosamente la atención, tanto del ministro como del presidente, llegar a una situación como esa. Respecto de la declaratoria de excepción, esta es la quinta y podría decirse que es la sexta, porque una de esas se hizo una declaración de emergencia y luego se hizo una extensión. Si son 17 meses que el presidente Lasso ejerce la presidencia de la República, eso significa que más o menos estamos teniendo alrededor de 3 meses y medio, una declaratoria de emergencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que los efectos reales no están llegando a la sociedad. Y yo puse recién un Twitter con una cita de Albert Einstein. Él lo que dice es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué es lo que está haciendo pues, el presidente Lasso? Lo mismo, 6 declaratorias de emergencia, dos de estas declaratorias de estado de excepción que no están produciendo los resultados esperados. Cuando se produjo la primera y la segunda, yo dije que esto es interesante porque genera un efecto político. No resuelve los problemas, pero genera un efecto político en el sentido de que muestra ante la ciudadanía que el gobierno está haciendo algo. Pero me da la impresión que ya ahora ni siquiera eso está ocurriendo, porque termina desgastándose, una cosa tan recurrente, tan presente, que va escalando los tipos de violencia y que va incrementándose hacia las ciudades. Porque hoy día ya no es lo que se conoce como el nombre de la zona 8, esto es Guayaquil, San Borondón y Durán, sino también ya se incorporó Esmeraldas con una tasa impresionantemente alta. Y en estos días, Santo Domingo, Los Áchilas también. Entonces ya no son 3 ciudades. Son 5 ciudades. Y ya no es lo que empezó en enero del 2009, cuando ustedes recordarán el caso del famoso Guacho, que trabajaba en Colombia, pero que era ecuatoriano, y ellos decidieron poner el primer coche bomba en una estación de policía en San Lorenzo. Ese fue el primer caso en el Ecuador. Nosotros no habíamos tenido antecedentes de eso. Pero la noche pasada, anteanoche, tuvimos 11 coches bomba. 11 coches bomba. Y el día de ayer siguieron, no fueron 11, fueron menos, fueron 3 más. Con lo cual ya estamos en 14 coches bomba. Y no solo eso. Asesinaron a 5 policías. Quedaron heridos 4 policías. Entonces, seguir con la lógica exclusiva de la declaratoria de emergencia, a mí me parece, lo que decía hace un rato, que sí pudo haber tenido un efecto político, pero hoy día se ha desgastado. Y en segundo lugar, lo que sí nos muestra es que si uno sigue haciendo lo mismo, va a tener los mismos resultados. Claro, si no hay resultados positivos en las declaraciones de estado de emergencia que ha tenido el país, debería de buscar otra alternativa al gobierno. Porque resulta que ayer todo el mundo tenía una actividad normal y a las 4 de la tarde, si no me equivoco, recién la gente se estaba enterando que había un estado de excepción y luego un toque de queda. La gente que tenía programado su trabajo, su negocio para desarrollarlo normal, de repente se viene un toque de queda también a la loca.
Máster, esto... Sí, es la misma propuesta del quédate en casa. Lo que pasa es que ahora ya no son lo que es el pico y placa que se utiliza en Quito para ver las horas de que uno puede salir, sino que ahora ya entró el quédate en casa. Y en unos casos, de manera como se demostró con el COVID, que no fue la mejor política, sobre todo en América Latina, porque esa fue una política que le implantó la OMS a nivel mundial, y en Europa, Estados Unidos funciona porque ahí hay casas, acá no, acá tenemos hacinamiento. Lo mismo está pasando ahora con la epidemia de la violencia, que ahora nuevamente uno tiene que recluirse en la casa. Los horarios, por ejemplo, en Esmeraldas, del sector público, del sector privado, ya cambiaron sustancialmente. Hoy día la zona 8 más de Esmeraldas ya no tiene clases, tienen que volver a la tecnología. Las universidades en estas mismas zonas tampoco están ya impartiendo clases de forma presencial. Es decir, hemos vuelto a la misma situación que vimos que no fue tampoco la mejor para controlar el COVID, porque gran parte del contagio del COVID ya no se produjo en el espacio público, sino se produjo en el espacio doméstico. Por eso es la cantidad de personas, miembros de familia, que se contaminaron y muchas de ellas incluso fallecieron. ¿Por qué viene esta creciente ola de violencia en el Ecuador? ¿Por qué estas bandas están reaccionando de esta manera, atacando a la policía, atacando a las bombas de gasolina, en fin, tantos lugares que están atacando, Fernando? A ver, yo creo que aquí hay que entender la existencia de una dinámica entre dos polos de una ecuación, pongamos los términos algebraicos. ¿Cuáles son los polos de la ecuación? Pues por un lado los hechos de violencia y por otro lado las políticas. Los hechos de violencia están cambiando permanentemente, tienen un nivel de flexibilidad que no se corresponde con la inercia que tienen las políticas públicas. Y esto no es una cosa solo en Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que vemos este rato, por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico? Vemos que el Ecuador está localizado estratégicamente entre los dos países productores de cocaína más grandes del mundo, que en este último año, por ejemplo, Colombia incrementó el 25% la producción de cocaína. Y el caso de Perú duplicó la producción, 100%. Y eso es una cosa brutal, porque eso tiende a pasar por el Ecuador, porque el Ecuador está muy bien localizado, tiene puertos muy buenos, y porque además tiene una bajísima institucionalidad. Por eso es que hoy día está pasando por el territorio ecuatoriano más de 700 toneladas, cuando en el 2010, es decir, hace 12 años, pasaba 200 toneladas. Es decir, más que se ha triplicado en 12 años. Cada 4 años se duplica, pongamos así, en esos términos. Entonces, eso hace que las estructuras criminales tengan a modificarse, con un hecho adicional. Hace aproximadamente 4 o 5 años, estos carteles, estas mafias, estos comandos, el nombre que tienen cada uno de esos países, se vinculan con los grupos locales de una manera distinta. Porque lo que ocurría hace estos 4 o 5 años que digo, a estos grupos locales les pagaban en dólares por ejemplo, llevar la droga de la frontera norte hacia el puerto de Guayaquil. Y nosotros sabíamos perfectamente bien que eso costaba $100 el kilo. Y sabíamos a quién le pagaban, porque incluso esa persona fue sometida a la justicia, era un miembro de las Fuerzas Armadas, y después fue asesinado, marchó. Entonces le pagaban por eso, pero pagan por subir al barco, por subir al avión, por brindar seguridad, por traer precursores. Entonces, por cada una de esas cosas les pagaban en dólares. En este tiempo que estoy diciendo, dejaron de pagarles en dólares y empezaron a pagarles en droga. Eso significaron cambios, pero sustanciales, porque el hecho de tener droga y no dólares necesitan obligatoriamente entrar en procesos de monetización de lo mismo, lo cual significaba, en este caso, 2 cosas fundamentales. Una, que el consumo interno se incremente, como efectivamente eso ha pasado. De estas 700 toneladas, más o menos, se quedan en el territorio ecuatoriano entre 90 y 100 toneladas, que es una cantidad muy grande. Entonces, hoy día consumimos más. Antes éramos un país de tránsito, como se decía, tránsito y bodegaje. Hoy día somos un país de consumo. Y la segunda cosa es que aparecen mucho más organizaciones y mucho más organizadas las organizaciones, valga la redundancia. Y eso hace que haya conflictos entre ellas,
por las formas de articulación a estos grandes holdings, como yo les llamo, que son estos carteles, empieza el conflicto por los territorios donde se comercializa esta droga. Eso ha hecho que en el Ecuador tengamos este rato aproximadamente 22 grupos o estructuras criminales que operan en territorio nacional. ¿Y qué está haciendo el gobierno para contrarrestar todo esto? Porque, bueno, hemos escuchado al presidente de la República que dice que todo lo que está pasando en este momento en el Ecuador es producto de la mano dura que ha tenido este gobierno contra estas bandas que intentan sacar la droga al exterior, y todas las incautaciones que hace la Policía Nacional pues es una represalia hacia las instituciones como la Policía Nacional y contra el Estado también, para crear el miedo. Ese es un poco el discurso de la guerra, y la guerra se construye sobre la base de la confrontación, sobre la base de la polarización. Y entonces me parece que en esa perspectiva es lo que vamos. Porque en el Ecuador lo único que tenemos es una política, que es la política de mano dura. No tenemos más. No tenemos mano inteligente. Y entonces, esa política de mano dura la tienden a ensalzar principalmente con dos cosas. Una, la interdicción de droga, que yo creo que es un éxito, eso no se puede negar. El Ecuador es de este rato el tercer país de captura de droga del mundo después de Estados Unidos y Colombia. Yo creo que eso es muy interesante, y esa es una sección de la policía que trabaja espectacularmente. Pero ¿qué hace el país, Fernando? ¿Qué hace el país para que no entre esa droga? Bueno, ahí viene el otro problema. No tenemos política de droga. No tenemos política antinarcóticos. ¿Qué se hace este rato, por ejemplo, para que no entre la droga? Lo que hemos hecho para que no entre la droga es pasar, por ejemplo, el radar que estaba en Sucumbíos a Montecristi y duró 2 días. ¿Por qué le sacaron de Sucumbíos y le llevaron a Montecristi? En Sucumbíos supuestamente era para el control del ingreso. Y hay una lógica popular evidente que lo que no entra no sale. Entonces, si estaba en Sucumbíos, esa droga tenía un control mucho más eficiente. Si les llevan a Montecristi, va a entrar más droga. Y esa droga, lo único que se va a controlar es la salida. ¿Y la salida hacia dónde? Hacia la cuenca del Pacífico, que ya sabemos a qué mercado está destinado eso. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema muy complejo. No tenemos una política antinarcóticos que controle el ingreso. No tenemos una política antinarcóticos del egreso. Y aquí les pongo los dos casos más complejos en términos de homicidios. Esmeraldas tiene 67 homicidios por 100.000 habitantes. Es una locura. Guayaquil tiene 42 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Por qué esto? Porque el caso de Esmeraldas es una ciudad fronteriza por donde entra la mayor cantidad de droga, porque el Plan Colombia lo que hizo fue expulsar hacia las zonas de frontera con el Ecuador y con Venezuela lo que eran las áreas de cultivo y de producción de cocaína. Y entonces ahí tenemos el problema que hablábamos hace un rato de Guacho, y tenemos el problema de entrada. Entonces, Esmeraldas es una ciudad de frontera. Como pasa, por ejemplo, con la provincia de Sucumbíos. Son las dos provincias que tienen las tasas más altas de América Latina, del Ecuador en términos de homicidios, de asesinatos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esmeraldas además tiene un problema. Es una ciudad portuaria. Entonces, no solo que importa, sino que también exporta. Y en tercer lugar, tiene bajísima institucionalidad y tiene altísima población de bajos ingresos. ¿Qué es lo que se planteó en la época de Guacho? Militarizar la frontera. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Militarizar la ciudad. ¿Por qué no se les ocurre una cosa que podría ser muy interesante? Por ejemplo, declarar a la ciudad, al cantón, a la provincia, a los 3 cantones, qué sé yo, Mataje, San Lorenzo y Esmeraldas, que son los más conflictivos, zonas francas. ¿Para qué? Para que entren capitales, para que entren insumos con aranceles más bajos, y los productos que ahí se pueden elaborar puedan también salir con aranceles más bajos, de tal manera que estos incentivos puedan servir
para que la empresa privada y el sector público puedan ir a establecerse en esas zonas. Uh-huh. En esto hay experiencias fantásticas en la frontera entre México y los Estados Unidos, donde, por ejemplo, se ha establecido la maquila. La maquila es una forma de producción en México para exportación a los Estados Unidos. ¿Por qué no se puede hacer una cosa de esas acá? Y ya no viene a ser solo militarizar. Pero el gobierno... Porque la maquila va a dar... La maquila sigue pensando en tener mano dura contra la gente. La violencia se genera porque mucha gente no tiene trabajo, no tiene qué hacer. El Estado se ha olvidado. El trabajo le da... El tema más complejo es que el trabajo lo tienen en los mercados ilegales. Así es. Y no solo en los mercados ilegales. En los mercados legales es donde se lava. Le pongo el caso, este es el caso de Esmeraldas. Uh-huh. Les pongo el caso de Guayaquil. Guayaquil es el puerto más importante del país. Y aquí hablo ahora solo de narcóticos. Por ahí sale el 65% de los narcóticos. Si no se hace algo respecto a la exportación, vamos a seguir teniendo ese peso gravitante. Uh-huh. En segundo lugar, el Ecuador es un país de consumo. ¿Dónde está localizado este rato la mayor cantidad de consumo? En el Gran Guayaquil, que son 7 cantones. ¿Por qué eso? Porque es la zona donde más población existe. Entonces, hay exportación, hay consumo. ¿Dónde se lava? Se lava en Guayaquil, en los mercados legales, porque Guayaquil es el emporio económico del país. ¿Dónde se está produciendo cocaína? Se producen en las fronteras, en Esmeraldas, en Sucumbíos, en Santo Domingo, Los Áchilas, en Manabí, pero también en el Gran Guayaquil. ¿Qué se hace en términos de política antinarcóticos en el caso de Guayaquil? La tasa de homicidios nos está mostrando que algo hay que hacer. Y para esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sacando a la policía y las Fuerzas Armadas. Se cree que con eso se puede resolver el problema del empleo, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de la exportación, el problema de la importación, el problema del lavado. Pues a mí me parece que no. Correcto, estamos dialogando con Fernando Carrión, máster en temas de seguridad. Fernando, lo de ayer, pues, todavía nosotros estamos como que, yo decía ayer, viviendo un sueño y que todavía no me despierto, porque nunca antes nosotros pensábamos que íbamos a tener acá en Guayaquil una ciudad tan violenta. Pensar en Guayaquil en este momento y regresar al tiempo es como escuchar las noticias de la Medellín de la época de Pablo Escobar, cuando se asesinaba a la gente en la calle, cuando habían coches bomba, cuando Pablo Escobar pagaba por cada policía muerto una cierta cantidad de dinero. Estamos viviendo una época, pero como que nos hemos trasladado a Medellín de Colombia, acá en la ciudad de Guayaquil, Fernando. No sé, a mí me parece que esas comparaciones no son las más adecuadas, porque el caso de Medellín fue una época histórica donde el cartel de Medellín era el comando central de todo el proceso de producción, de comercialización y de consumo. Pablo Escobar y Medellín festejaban cuando la droga entraba por la Florida a los Estados Unidos. Y era Pablo Escobar el que producía en Colombia la cocaína, era el que llevaba la droga a los Estados Unidos y era el que vendía dentro de los Estados Unidos. Eso ya no existe. Y aquí hay un problema, y estos son datos de la OEA, donde la OEA lo que nos dice es que en los países productores se queda el 1% de la riqueza que produce el narcotráfico. El 1% se quedaría entonces en Colombia. Y son más o menos $400 el kilo. Eso se queda ahí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y dónde va a parar ese dinero? En el trayecto, que es el caso de Ecuador, ya no vale $400, sino vale $2.000 la cocaína. Una parte de eso ya se empieza a quedar en los países de comercialización, Centroamérica y México. México es el que más se queda. Entonces eso es más o menos un 24%.
y el 75% se queda en los lugares de consumo. La impresión que me da es que es exactamente igual a cualquier otro producto de América Latina si es que vemos esta lógica, porque ¿qué es lo que significa? Los desequilibrios en el intercambio comercial hacen que los países de consumo sean los que saquen la mayor cantidad de beneficio económico, entre términos, por ejemplo, del cacao, del café, etcétera, porque nosotros mandamos ese producto bruto y allá lo elaboran incorporándole más valor. Pues exactamente lo mismo está pasando este rato con la cocaína. Con la marihuana no, porque la marihuana se produce en todos lados. Incluso en mi casa, qué sé yo, en la sala puedo tener ahí una planta. Pero la cocaína no. Entonces la cocaína tiene eso. Y el gran beneficiado de esto en términos económicos, con el 75% de lo que produce la droga, son los países de consumo, entre esos los Estados Unidos. Ahora el gobierno, en cada mensaje que da, y justamente el día de ayer el presidente de la República, cuando dio ese mensaje a los ecuatorianos de que declaraba el estado de excepción y el toque de queda, no dejó de mandar por ahí una indirecta a los gobiernos anteriores, pero más se la dedica al expresidente Rafael Correa. Dice que Correa pactó con las mafias, que Correa permitió que salga la droga y que producto de eso es lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador. ¿Qué criterio merece esto, Fernando? Todo presidente, todo mandatario, todo alcalde, por ejemplo, dicen que el pasado fue lo peor y que yo soy el refundador del país, de la ciudad, de la provincia. Nosotros, por ejemplo, en Quito tenemos, cada alcalde que llega le decimos, llegó nuevamente Benalcázar a refundar la ciudad. Soy el primero que hace esta cosa. Y lo peor que puede haber es el pasado. Es cuestión, por ejemplo, de escucharle a Guarderas este rato. En el caso de Guayaquil eso es distinto porque hay un seguimiento de un mismo partido político desde el año 92 hasta acá. Y entonces hace difícil que ahora se diga, por primera vez en Guayaquil se hace esto. Que a pesar de esto también se dice lo mismo. Y entonces a mí me da la impresión que es exactamente eso. Y se busca en esta lógica que decía hace un rato de la polarización, de la guerra, que sin duda da réditos, pues el enemigo. Y entonces aquí aparece, a mi manera de ver, un error, porque en la polarización debería haber un solo enemigo. Aquí aparece otro enemigo. Y entonces al diversificar las enemistades, el que plantea esa diversificación termina perdiendo. Ustedes recuerden, por ejemplo, el caso del presidente Uribe en Colombia, que él planteó exactamente lo mismo. La guerra a las drogas, que era una tesis de Nixon de hace 54 años y que no ha dado ningún resultado. Pero en el caso de Colombia, el liderazgo de Uribe se construyó sobre la guerra y sobre el conflicto. En el caso de Febres Cordero, sobre el conflicto, no sobre la guerra. Pero en el caso de Uribe fue la guerra, y fue la guerra a las drogas, que le dio resultado mientras él fue presidente y también le dio resultado al dejar de herederos. Pero que ahora, la impresión que tengo, es que su liderazgo se ha erosionado tanto, porque, nuevamente con si uno busca resultados distintos, hay que hacer cosas distintas, pues hacer exactamente lo mismo durante todo este tiempo y obtener los resultados negativos que se han obtenido en Colombia, pues le quitó todo el liderazgo y le convirtió más bien en un factor negativo. En las últimas elecciones todos los candidatos le escondían a Uribe, que a mí me da la impresión que eso podría estar pasando también con el líder Jaime Nebot dentro del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué el Partido Social Cristiano hoy día también está en una crisis muy fuerte? Porque la impresión que yo tengo en las próximas elecciones es que Cynthia Viteri va a ser reelecta, pero su elección en el 2019 fue con el 54% y ahora probablemente va a ser reelecta con alrededor del 40%, que es bajar 14 puntos. Pero no solo eso, hoy día tiene 12 concejales de 15 y con el 40% va a conseguir una minoría de concejales. Con lo cual la gestión que ella puede hacer va a ser una gestión absolutamente compleja y va a ser el cierre, me da la impresión, de un modelo como el que ha tenido Guayaquil. A darle a la posición de Cynthia Viteri
como alcaldesa de Guayaquil respecto a lo que está pasando en la ciudad con el tema de inseguridad. En Santo Domingo hemos visto a un alcalde como Wilson Erazo que salió y le dijo al gobierno que por último están pensando en cerrar la vía Loac-Santo Domingo por el tema de inseguridad. Acá en Guayaquil las declaraciones que ha hecho la alcaldesa son tibias. No, yo creo que ha sido más bien muy dubitativas la posición de la alcaldesa, porque inicialmente ustedes recordarán, fue una confrontación inútil con el gobernador, hoy día ministro de Economía y Finanzas, Arosemena. Una confrontación que incluso llegó a plantear un despropósito, decir que ha invertido Guayaquil 50 millones de dólares y que no tiene competencia sobre eso. Yo creo que ahí, por ejemplo, Contraloría debería entrar. Si es que la alcaldesa tiene razón, quiere decir que está invirtiendo en competencias que no le corresponde, y eso es un problema legal. Entonces, ahí debería entrar obviamente, Contraloría. Pero me da la impresión que este tiempo ha cambiado, ya no está en ese sentido. Fernando, de la confrontación. ¿Los municipios no tienen competencia del tema seguridad? No, pero el COTAD dice lo contrario. Tienen absolutamente, y además aquí hay una cosa que hay que entender. El gobierno nacional básicamente tiene como competencia la represión, mano dura. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene justicia, tiene cárcel y tiene policía que no tienen los municipios. Entonces los municipios pueden hacer dos cosas importantes en toda política de seguridad. Una, como hay una geografía del delito, hace un rato analizábamos Esmeraldas y Guayaquil, son dos tipos de violencia que pueden estar articulados, pero que no pueden ser enfrentados de la misma manera. ¿Cómo se puede enfrentar de distinta manera? Que entren los municipios, porque son 221 municipios que manejan 221 cantones con 221 características de violencia. Entonces, tú ya no puedes hacer una política general, universal, en el país para que todos los municipios reciban esa misma política, sino que en este caso lo que va a ocurrir es que al entrar los municipios se van a hacer políticas particularizadas para los tipos de violencia que existen en cada cantón, una cosa. Y la segunda, como no tienen justicia, cárcel y policía, los municipios no pueden hacer represión y pueden hacer exclusivamente prevención. En el país no se hace prevención. Si entran los municipios, haríamos prevención. ¿Y hay qué se puede hacer? Lo que se denomina como la prevención situacional, la prevención social y la prevención comunitaria, que es tan necesaria en el país. En otras palabras, la entrada de los municipios le ayudaría muchísimo a esto. Hace 2 o 3 meses se hizo una reunión aquí en Quito que no produjo absolutamente nada, porque el gobierno no tiene una visión de la prevención. La única visión que tiene es sacar la policía, que es nacional, y las Fuerzas Armadas, que son nacionales. Finalmente, Fernando, ¿cuándo se comienza a incrementar esta situación de inseguridad que vive el país? ¿Hace cuántos años? No, en eso hay fechas clarísimo, En el 2017 nosotros teníamos una tasa de homicidios de 5.6. Este año, 2022, que ya faltan prácticamente solo 2 meses, vamos a terminar con una tasa de 20-21 homicidios por 100.000 habitantes. De 5 a 21, ¿qué significa? Que en 5 años hemos cuadruplicado la tasa de homicidios. Es muy probable que lleguemos a alrededor de 4.000 personas fallecidas en este año. Eso es más del doble del año pasado. Es una locura. Y en las cárceles, mucho peor. Y en términos del incremento, ya no de los hechos de violencia que han subido, sino en los grados de violencia, es brutal. Lo que nosotros vivimos anteayer y de alguna manera ayer también, históricamente en el país no habían existido nunca. El primer coche bomba que tuvimos fue en el 2019, hace 3 años. Y anteayer, hemos tenido ya 14 coches bomba. Es una locura. 5 policías asesinados. Eso es lo que está viviendo este rato el país. ¿Y por qué se da todo esto, Fernando? Por esta dinámica que decía, el crimen evoluciona y las políticas son terriblemente estáticas. Y si además nosotros tenemos políticas estáticas y no tenemos claridad en las políticas,
Yo creo que ese es el gran problema. El Ecuador, por ejemplo, no tiene una política de seguridad ciudadana que absorba la delincuencia común, la violencia común, que proviene básicamente de la crisis económica heredada del COVID, empleo, desempleo, pobreza, desigualdad, etcétera. Y ahí meter policía, algo ayuda, pero lo que hay que hacer es resolver lo otro. Claro. No tenemos una política antinarcóticos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién se encarga de la política antinarcóticos? Ustedes dirán las Fuerzas Armadas, yo diré la policía, el otro dirá el Ministerio del Interior. No tenemos quien haga la política antinarcóticos. Y la tercera política que nosotros no tenemos es la política discriminatoria. ¿Quién se encarga de la violencia de género? No tenemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es diseñar un nuevo marco institucional para que se construya un sistema nacional de seguridad donde estén municipios, estén consejos provinciales, estén las cámaras de la producción, estén las universidades, esté el sistema de transporte, etcétera, etcétera. Y a eso, y lo último, es que hay que meterle recursos. Creo que hay una decisión interesante en la nueva proforma que fue presentada por el ministro de Economía, que le sube 3% a la policía. Pero eso significa que siguen trabajando exclusivamente en la policía. Y yo creo que si no se invierte en seguridad, se le está afectando a la economía. La última encuesta que nosotros subimos de Market, hay una cosa al menos que a mí me ha llamado la atención. El descrédito, la falta de confianza en las instituciones es brutal. La justicia tiene un conocimiento de una credibilidad del 8%. Es decir, el 92% no cree en la justicia. En la Asamblea no cree el 91% porque tiene una aceptación solo del 9%. Y el dato que es absolutamente nuevo y novedoso es que la credibilidad de la policía cayó al 10%. Es decir, el 90% no le cree a la policía. ¿Por qué? Por lo que hemos vivido en este tiempo. El presidente de la República bajó al 14%. Bajó al 14%. En otras palabras, la inseguridad se está comiendo la institucionalidad por un lado. Y por otro lado se está comiendo la economía. Los costos de la violencia son altísimos. Y entonces, y con esto termino, si nosotros no hacemos inversión en seguridad, el que mayor impacto va a tener es la economía. No hay mejor política económica que una buena política de seguridad. Fernando, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Gracias a Fernando Carrión, experto en seguridad aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.